Termina el mes de agosto y hoy, aprovechando el parón de selecciones, vamos a hacer el 11 de los otros en este mes de agosto, en estas tres primeras jornadas. Un 11 que, bueno, consideramos que nos ha quedado bastante variadito, que aparte de premiar lo individual, que evidentemente es lo más importante, también premiamos lo colectivo, así que vamos a pasar directamente y sin alargarme más, vamos a pasar a tener aquí en pantalla este campito que estáis viendo, que bueno, en cuanto a la edición, creo que ha quedado bastante chulo. Dejármelo en comentarios si os mola, bueno, más que ahora después cuando ya estén los jugadores en el campo y tal, de decirnos si os molan este tipo de ediciones, dejadlo en comentarios, y también si os mola este tipo de contenido. En principio, la idea, y os lo voy adelantando, es solo hacer este mes de agosto, porque a partir de la jornada 4 la idea y el plan es que todas las semanas, post jornada, el martes, sobre las 5 de la tarde, hay aquí un directo en el canal conmigo en el que haremos el 11 de la jornada, analizaremos las claves de la jornada, así que en principio este contenido, este 11 es un poco para hacer un resumen de estas tres primeras jornadas, que evidentemente no hemos tenido 11, pero bueno, si os mola y si creéis que aparte de evidentemente hacer esa 11 jornada a jornada y ese directo, que bueno, espero que os suscribáis y espero que estéis en los directos dando conversación, preguntando en el chat y un poco haciéndome compañía. Si queréis que mes a mes hagamos este 11 en primera división o incluso que lo hagamos en segunda división, que es otra de las ideas, dejároslo en comentarios y lo haremos encantado. Como decía, un 11 que lo hemos hecho Jonay y yo, lo hemos hecho entre los dos. Hemos tenido algunas dudas en alguna posición que ahora iremos comentando, pero que, como digo, creo que nos ha quedado en algunos casos con jugadores que han sido muy destacados en equipos que tal vez no hayan ganado, y eso al final es evidente que premia lo individual, pero en otros casos también hemos querido premiar lo colectivo. Y vamos a empezar por la portería, donde yo creo que es evidente que aquí lo que se premia es lo individual. Aaron Escandel, una sola victoria del Oviedo en las tres primeras jornadas, pero la verdad ha evitado 2,1 goles en solamente tres partidos, es una barbaridad. 7,3 paradas por partido. Aquí podría haber entrado Luis Junior, que solo ha encajado un gol con el Villarreal, pero realmente tampoco ha tenido un gran trabajo. A mí Sivera me ha gustado mucho y también Dituro, pero consideramos que Aaron Escandel ha sido el portero más destacado en estas tres primeras jornadas. Como siempre, os lo digo y os volveré a decir, dejadnos en comentarios vuestro 11 porque es interesante ver cómo analizáis vosotros, cómo habéis analizado estas tres primeras jornadas, vuestras perspectivas, porque muchas veces, bueno, analizamos las cosas de forma diferente y es algo evidente que no todos opinamos igual. Así que dejadnos en comentarios vuestros comentarios, vuestros 11 y dejadnos qué opináis sobre el nuestro. Hemos dibujado una línea de 5. Hemos dibujado una línea de 5 porque consideramos que había muchos centrales que tenían que entrar y en el carril derecho nos quedamos con Valentín Rosier. Es verdad que Osasuna no ha empezado del todo bien la temporada en cuanto a puntuación porque solo es una victoria en casa. Ha perdido 1-0 contra el Español y 1-0 contra el Real Madrid, partidos que eran difíciles. Pero Valentín Rosier dio una asistencia en ese partido que gana Osasuna en casa contra el Valencia, si no me equivoco, y está demostrando que ha sido un gran fichaje, un grandísimo acierto de la dirección deportiva. Creo que lo más importante de Valentín Rosier es que en cuanto a Osasuna no estamos hablando de la marcha de Jesús Areso, que a priori era una pérdida muy importante y creo que Rosier lo está tapando bastante bien, así que nos quedamos ahí con el jugador de Osasuna como central derecho y haciendo una pequeña trampa, metemos a Santiago Mourinho. Santiago Mourinho, que en el Villarreal sobre el papel está jugando en una línea de 4 en el lateral derecho, aunque es verdad que el Villarreal suele atacar con tres jugadores o sea, con tres centrales, perdón, y Santiago Mourinho suele cerrarse ahí, así que nos encajaba bastante el uruguayo en esa posición. 7 de 9 puntos el Villarreal, para mí posiblemente, a pesar de haber conseguido 7 de 9 puntos, uno de los mejores equipos, el mejor equipo de los otros en este inicio de temporada. Solamente un gol encajado en tres partidos, aunque aquí, evidentemente, el haber jugado contra el Girona y el haber jugado contra el Real Oviedo ayuda bastante en no haber encajado. Una asistencia y 7 balones recuperados por partido, una gran inversión del Villarreal para fichar al uruguayo. Junto a él colocamos a Nahuel Tenaglia. Es verdad que el Alavés futbolísticamente es un equipo que yo creo que todavía tiene que progresar bastante, que tiene que mejorar. Ha conseguido 4 de 9 puntos, pero bueno, creo que Tenaglia ha sido importante porque consiguió ese gol de la victoria
contra el Levante, consiguió provocar ese penalti contra el Atlético de Madrid que supone el empate y ese punto importante en casa para el Deportivo Alavés, y luego sobre todo que defensivamente ha sido un jugador importantísimo. Nahuel Tenaglia, que es lateral derecho de por sí, que está jugando ya no solo de central, que evidentemente no es la primera vez que lo vemos de central, sino que encima está jugando de central izquierdo, y creo que está haciendo una muy buena temporada, un buen inicio de temporada junto al Facu Garcés, así que Nahuel Tenaglia lo colocamos ahí, y como central izquierdo metemos a Pedro Vigas. Aquí por comentar un poquito se nos ha quedado fuera Enzo Boyomo, que para mí ha hecho un gran inicio de temporada, y creo que Osasuna ha hecho un gran trabajo para que se quede y es un jugador muy importante. Y David Affengruber, que creo que al final, para mí ha estado peor que Vigas. De hecho, bueno, en el 11 metemos a Vigas por eso. Creo que al final el hecho de que sea el más desconocido muchas veces ayuda a que lo valoremos más, pero yo sinceramente creo que Pedro Vigas, a sus 35 años, ha hecho un gran inicio de temporada, al igual que lo ha hecho el Elche. Al final, el Elche ha conseguido 5 de 9 puntos, no ha perdido ningún partido, además dio una asistencia en ese partido que era muy importante contra el Levante, así que cerramos esta línea de 3 con Pedro Vigas, y en el lateral izquierdo posiblemente, tanto para mí como para Jonay, como para vosotros, es donde más debate hay, o donde más dudas nos genera nuestra última elección, que es Pep Chavarría. Yo aquí tenía como prioridad a Sergi Cardona y realmente cualquiera de los dos eran válidos. También Germán Valera, que podría haber entrado en este carril izquierdo, aunque me parecía un poco trampa porque de partida sobre el papel las últimas 2 jornadas las ha jugado en ese carril izquierdo o en ese carril izquierdo, pero realmente para mí no lo es, no lo es, para mí es más bien un extremo, así que bueno, en ese sentido creo que Germán Valera es una buena opción. Nos hemos quedado con Pep Chavarría, un Chavarría que ha recuperado 5,7 recuperaciones, 4 de 9 puntos el Rayo, aunque compitiendo bastante bien. De hecho, como parte negativa podemos decir que es él quien hace ese penalti a Lamine Yamal en ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, pero aún así creo que Pep Chavarría ha hecho un buen inicio de temporada y había que premiar el buen trabajo del Rayo Vallecano, porque otro jugador que podía haber entrado, que lo comentaremos luego, que es Jorge de Frutos, perdón, finalmente se ha quedado fuera. Vamos al centro del campo, donde encontramos a dos jugadores, y el primero es Antonio Blanco. Para mí, junto a Sergi Altimira, el mejor pivote en este inicio de temporada. 86% de acierto en el pase, 7,3 recuperaciones, 2,3 despejes y 6 duelos ganados por partido. Un jugador que está siendo muy importante porque en temporadas anteriores mi sensación era que Antonio Blanco necesitaba siempre a un jugador al lado, fuera Guevara, fuera Benavídez, necesitaba siempre tener un jugador al lado que le ayudara un poco en el trabajo defensivo, y este año con el Chacho Coudet, con el mítico 4-1-3-2 del Chacho Coudet, por momentos lo hemos visto bastante vendido, bastante solo en ese trabajo de pivote defensivo, en ese pivote más posicional, y la verdad que está solventando muy bien el trabajo, y junto a él podría entrar Pape Gueye, que ha ido de más a menos, pero entra Edu Espósito. Un español que ha empezado a lo grande la temporada, dio una asistencia importante en esa victoria contra el Atlético de Madrid y da 3 pases clave por partido. Esto es una barbaridad lo que genera Edu Espósito para el español, y de hecho lo hablaba con Jonay el otro día, y mi sensación era que Edu Espósito mejoraba todo lo que tocaba. Al final, cada vez que el balón pasaba por sus pies, el español mejoraba y era mejor equipo, así que en ese sentido Edu Espósito tenía que estar en este 11, aunque evidentemente el inicio de temporada de Pape Gueye ha sido muy destacado, y cualquiera podría decir que podría estar o que debería estar en este 11. El que está fijo del Villarreal es Nicolás Pepe. Para mí, mejor jugador del Villarreal en esta inicio de temporada, y posiblemente podríamos darle el MVP de los otros en este inicio de curso. 2 goles y una asistencia en 3 partidos, 3,7 pases clave por partido. Si decíamos que lo de Edu Espósito es una barbaridad, lo de Nicolás Pepe lo es más. Un Villarreal que ha conseguido 7 de 9 puntos, que pasó por encima del Girona. Aquí podría haber entrado Tyon Buchanan, que marcó 3 goles en ese partido contra el Girona y que fue importante. Pero a mí, sinceramente, me ha gustado más el inicio de temporada de Nicolás Pepe. Creo que es más importante. Creo que lo de Tyon Buchanan al final lo podemos resumir solo en ese partido, aunque creo que en el resto de partidos también lo ha hecho bien, pero en ese partido destaca, y creo que Nicolás Pepe ha sido más importante en los 3 partidos. Pero bueno, como decía, Nicolás Pepe
en este carril derecho, lo podríamos puesto también de delantero centro. De hecho, entre él y el delantero centro se podrían alternar las posiciones, se las podrían cambiar, pero bueno, lo que teníamos claro era que Nicolás Pepe tenía que estar sí o sí en este 11, al igual que nos entra en la banda izquierda Nico Williams, un jugador que ha ido de más a menos, evidentemente, porque ese primer partido de Liga contra el Sevilla es una barbaridad. Un gol y una asistencia, ese penalti provocado contra el Sevilla, 2,3 pases clave por partido, 53% de acierto en el regate, solo hay un jugador en la liga que no juega en los otros, que mejora este porcentaje, que parece que es poco, pero es un buen número. De hecho, lo normal es que los extremos estén en un 20-30% y estaremos hablando de que lo estaría doblando. Y sobre todo aquí que el Atleti ha sacado un 9 de 9, teniendo rivales, vamos a decir, complicados. Creo que visitar el Benito Villamarín nunca es fácil. Recibir al Sevilla ya se demostró que no fue fácil. Y el Rayo siempre es un equipo que pelea. Así que en este caso había que meter a Nico Williams. Creo que en el Athletic también ha estado muy bien Yuri, que podía haber entrado en ese lateral izquierdo. Pero nos quedamos con Nico Williams y en la punta de ataque podría haber entrado Rafa Mir, que creo que ha empezado muy bien la temporada y que con Eder Sarabia va a explotar y va a dejar muy buen rendimiento. Podría entrar Jorge de Frutos, como he comentado antes, pero nos tenemos que quedar con Adrián Liso. Un Adrián Liso que ha marcado 3 goles en este inicio de temporada, que ha dado 6 puntos con sus goles al Getafe, con ese doblete ante el Sevilla y con ese gol, con ese primer gol ante el Celta. 6 puntos que van a ser muy importantes. Veremos a ver cómo progresa a partir de ahora Adrián Liso, porque ya no está Cristantus Uche, que le ha hecho mucho trabajo, eso también hay que decirlo, y de hecho Uche podía haber entrado en este 11, a pesar de que ya no está en la liga. Pero bueno, Adrián Liso, un jugador que venía de segunda, que no traía unas grandes expectativas procedente del Zaragoza, y creo que bueno, al final marcar 3 goles con 0,63 de expected goals, es decir, según la inteligencia artificial, Adrián Liso tendría que haber marcado 0,63 goles, vamos a resumirlo en un gol, y ha marcado 3. O sea, al final creo que esto es importante y sobre todo porque el Getafe ha conseguido 6 puntos de 9 que, como digo, van a ser muy importantes en esa pelea por la salvación. De hecho, creo que Bordalás podría haber sido el entrenador de este mes, pero nos tenemos que quedar con Eder Sarabia. ¿Por qué? Porque el Elche no ha perdido. Ha conseguido 5 de 9 puntos enfrentándose al Real Betis y al Atlético de Madrid. Dos partidos que, sobre el papel, el Elche debería haber perdido, pero no solo no los ha perdido, sino que además ha mostrado tener soluciones contra este tipo de equipos, que era una de mis dudas al inicio de temporada. Además, en un duelo directo por el descenso contra el Levante, ya no solo le gana, sino que para mí le pasa por encima y le supera en todos los sentidos, y ahí premio a Eder Sarabia porque creo que ha sabido interpretar muy bien los partidos, porque hemos visto cambios en el descanso tácticos que han generado muchos problemas en el rival y ha generado muchas superioridades para el Elche, y también en esos parones para beber el agua, en esos cooling breaks, también hemos visto a Eder Sarabia ser muy intervencionista, hacer 2-3 cambios que han supuesto una mejora para el Elche, y en ese sentido teníamos que quedarnos con Eder Sarabia, aunque, como digo, José Bordalás era un candidato más que serio para esta posición. También, evidentemente, Ernesto Valverde con ese 9 de 9. Dejadnos en comentarios qué opináis del 11, dejadnos en comentarios vuestro 11 y qué cambios haríais. Y lo dicho, dejadnos en comentarios si os mola este tipo de contenido, si queréis que lo hagamos de segunda división, si queréis que lo hagamos mes a mes a pesar de esos directos, y como digo, si os mola el contenido, si os gusta lo que estamos haciendo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise de los próximos vídeos y para que YouTube os avise del próximo directo que, como digo, será el martes post jornada 4.